Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, hermanos, un fuerte abrazo virtual hasta la distancia, confiando siempre en la providencia del Señor de que pronto, pronto nos vamos a poder encontrar y ver físicamente. Quisiera pedirles de manera especial que me acompañen a sus Biblias, al libro de Génesis capítulo 44. Génesis capítulo 44, vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Él buscó, perdón, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir,
Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por tu misericordia, por tu bondad. En estos momentos, Señor, que nos disponemos a ir a través de tu santa palabra, te rogamos como siempre que tu Santo Espíritu nos ilumine, que seamos edificados y transformados mediante tu palabra y que podamos glorificar tu nombre al vivir esta palabra. Señor, te pedimos que si hay algún impedimento en este tu servidor, en que la palabra salga con claridad, Señor, no sea obstáculo, sino que tú obres para beneficio de tu pueblo. Es en Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Amén. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado La prueba final. La prueba final. Y se pudieron dar cuenta, hermanos, que estamos llegando al clímax de todo este evento que iniciamos en Génesis capítulo 37. Desde Génesis 37 hasta acá hemos visto con claridad, pudiéramos decir, la mano de nuestro Dios obrando, obrando soberanamente, obrando sobrenaturalmente para cumplir el dicho que había dado a su siervo Abraham de que su pueblo iba a habitar en una nación extranjera. También lo hemos visto actuando, obrando en el corazón de los hijos de Jacob, en el corazón del mismo Jacob, de manera que trajera, como lo vamos a ver, restauración a la familia completa. Y hemos visto, en resumidas cuentas, entonces un Dios activo en su creación y no pasivo, como muchos erróneamente creen. Lo hace de tal manera para obrar sus propósitos soberanos, sus propósitos redentivos. Y como hemos dicho, de aquí en más, esta es una historia de salvación. Este es un relato de salvación. No podemos olvidar para nada esto en ningún momento, mis amados hermanos. Y nos encontramos entonces en un evento más. Había una prueba más. Esta prueba certificaría esto que acabé de mencionar, que Dios estaba obrando en el corazón de los hermanos de José y en el mismo Jacob. Y ese es el fondo del texto de hoy. Vamos a poder ver esto y vamos también a ver, perdón, la gloriosa, preciosa, buena nueva del Evangelio en medio de todo esto. Y lo vamos a ver todos a través del incidente de la copa.
Hemos de recordar, hermanos, que había una misión. Los hermanos de José tenían una misión. ¿Y cuál era esta misión? La misión era de comprar alimento, ya que había un hambre grande en la tierra, hambre jamás antes vista, de la cual solamente habían transcurrido 2 años. También como parte de la misión estaba el recuperar a Simeón, quien llevaba ya tiempo en detención en la prisión en Egipto. Debían también probar delante de José que no eran espías y que eran hombres honrados, trayendo a Benjamín, el hermano menor. Y debían entonces regresar todos juntos de vuelta a la casa de su padre. Esa era la misión que comenzamos a ver ejecutar la semana pasada. Y hasta el momento que concluimos la semana pasada, pudimos ver que la misión era todo un éxito. El versículo 34 del capítulo anterior termina diciendo, y bebieron y se alegraron con él. Allí concluyó. La misión estaba saliendo al pie de la letra. Es más, tuvieron una pequeña fiestecita y todo estaba bien. Sin embargo, nos vamos a disponer a analizar la última prueba que tenía José para con sus hermanos. Y aquí veremos, primeramente, la prueba. Segundo, veremos la reacción de los hermanos a la prueba. Y tercero, veremos la confesión de Judá. La prueba la vamos a analizar, veremos la reacción de los hermanos de José a la prueba y finalmente veremos la confesión de Judá. La prueba a la que me refiero, hermanos, la leímos, pudiéramos decir más bien, de los versos 1 al verso 5 de nuestro texto. Y yo quisiera llamar su atención a los elementos que eran necesarios para dicha prueba. Habían dos elementos principalmente. El primer elemento era el dinero. El dinero. Note conmigo lo que dice el versículo 1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. ¿Ok? El José le pide al mayordomo que ponga el dinero de cada uno nuevamente en la boca de su costal, justo como sucedió en la primera visita en la primera visita de los hijos de Jacob a la tierra de Egipto. El mayordomo debía poner el dinero que trajeron para pagar el alimento de vuelta en cada uno de los costales. Ese es el primer elemento que hay que notar, hermanos, para la prueba. El segundo elemento es una copa. Versículo 2. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. La copa de José, una copa valiosa, una copa que era valiosa por ser de plata. Uno pudiera, hermanos, distraerse fácilmente en la utilidad de la copa, ya que, por ejemplo, en el verso 5 se nos dice que era la copa que José solía usar para adivinar. Dice el verso 5, ¿no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Y se estaba refiriendo exactamente a lo que el mayordomo de José debía decir como parte del plan al encontrarse con sus hermanos. Y algunos justamente se podrían hacer la pregunta, ¿practicaba José la adivinación con esta copa?
Hermanos, hemos de recordar que José estaba clarito como el agua de la tinaja, que quien revela cosas es Dios mismo. Esto lo pudimos ver cuando se lo dijo tanto al copero como al difunto panadero y al mismísimo faraón. Sin embargo, para los egipcios, José era un adivino. Y todo esto que José está haciendo aquí era parte de la narrativa. ¿Cuál era la narrativa? José debía aparecer como un egipcio. José debería aparecer como alguien no relacionado con ellos. No sé lo que, note lo que dice, perdón, el versículo 15, adelantándose un poquito más. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Todo esto era parte de la narrativa en la que estaba José tratando de probar a sus hermanos. Recordemos, hermanos, que las sagradas escrituras condenan todo tipo de práctica de adivinación. Y cualquiera que se encuentre consultando horóscopos, astrólogos, adivinos, etcétera, 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 se encuentra claramente en contra de la voluntad de Dios. Pero este no era el caso de José. José hablaba todo en virtud de la revelación dada por el mismo Dios. Sin embargo, lo importante de aquí no era el uso de la copa, sino que era parte importante del plan. Así es como debemos verlo. La idea era probar qué harían los hermanos de José al ver al ver que Benjamín tenía la copa de José. Esa era la intención y eso era la importancia de los dos elementos que hemos visto hace un momento. Luego nos toca entonces ver la ejecución del plan. Y la ejecución del plan la vamos a ver en los versos del 3 al verso 5. Dice el verso 3: Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis devuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Ven, aquí se muestra entonces el propósito de la copa. ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Aquí entonces podemos notar la ejecución del plan. Vimos los elementos y ahora vimos la ejecución. Y nótese, mi amado hermano y hermana que escucha, que el énfasis no era el dinero. El énfasis estaba en la copa. Pero pudiéramos entonces preguntarnos, ¿para qué entonces devolverles el dinero? Y es una muy buena pregunta. Probablemente la intención de José era la de nivelar el terreno, igualar el terreno, que se pudiera ver que Benjamín estaba en la misma situación que sus hermanos. Nótese que si hubiera sido el caso de que solamente hubiera una copa en el saco de Benjamín, iba a ser muy difícil argumentar que Benjamín no era culpable. La idea de José no era la de plantar duda sobre Benjamín, más bien, como mencioné hace un momento, ver qué harían por Benjamín. Un comentarista lo pone de la siguiente manera, abro comillas: el diseño parece haber sido la prevención de cualquier impresión perjudicial en cuanto al carácter de Benjamín. El descubrimiento de la copa en su poder, si no hubiera habido nada más por lo que juzgar,
podría haber suscitado una dolorosa sospecha de culpa sobre el hermano más joven. Pero la vista del dinero en el saco de cada hombre llevaría a la misma conclusión, que Benjamín era tan inocente como ellos mismos, aunque la circunstancia adicional de que se encontrara la copa en su saco lo llevaría a mayores problemas y peligros. Así que este era el plan, ver cómo iban a reaccionar los hermanos de José al ver a su hermano menor en peligro de ser tomado como esclavo y no devuelto más a su padre. Así que hemos visto, como mencioné, la primera parte, el plan. La intención de José era probar una vez más a sus hermanos. Luego entonces, Moisés nos describe cuál es la respuesta de los hermanos y ese es el segundo punto. Eso lo vamos a observar desde los versos 6 hasta el verso 13. Vemos entonces que el escenario estaba dispuesto y veremos a continuación cómo se desarrolla la obra. Note lo que dice el verso 6. Cuando él los alcanzó, el mayordomo, le dijo estas palabras, repitiendo entonces al pie de la letra todo lo que José le instruyó. Todas estas palabras que leímos en los versos anteriores, desde el verso 1 hasta el verso 5. Y debo notar, hermanos, y debemos notar que el verso 6 es una evidencia de qué tan rápido pueden cambiar las circunstancias. Un momento todo puede estar bien y al siguiente momento todo puede darse al contrario. Probablemente los hermanos de José iban todos contentos, meditando en el éxito de la misión que mencionamos al inicio. Probablemente meditando en la alegría de su padre al ver a Simeón de vuelta y al ver a su hijo Benjamín. Y en un momento, hermanos, se vieron rodeados de repente, al instante, por carros egipcios y un escuadrón. Y probablemente al escuchar las palabras del mayordomo, esa alegría del éxito de la misión probablemente comenzó a desaparecer. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ellos hacen una enfática defensa a su causa y le explican al mayordomo con total honestidad que el propósito de la misión no era el de robar, todo el contrario, por lo contrario, era la de devolver el dinero que habían recibido por error y, y de recuperar su buen nombre. La intención era ganar la gracia de el Señor de la tierra al ellos ver a su hermano y certificar entonces que ellos no eran espías, sino que eran gente honradas, perdón. Esa era la intención, esa fue la respuesta que trataron de dar los hermanos de José. Lo vemos claramente en el verso 8. Y fueron aún más allá para probar esa honestidad en el verso 9. Acompáñenme al verso 9 que dice, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Ellos estaban totalmente dedicados, enfocados, seguros de la honestidad de cada uno de ellos y estaban dispuestos a poner su vida como evidencia. Obviamente, hermanos, al mayordomo le pareció excelente, solo que agregó que no debía morir nadie, simple y sencillamente que el que tuviera la copa, ese quedaría siendo su esclavo. De manera que resueltos
Y rápidamente, como nos muestra el texto, comienzan a bajar los costales uno a uno. Se nos muestra en las escrituras que es en el orden de mayor a menor. Revisaron a Rubén, revisaron a Simeón y así sucesivamente. Probablemente se dieron cuenta en ese momento ya que el dinero les había sido devuelto una vez más. Pero lo que realmente se estaba buscando, mis hermanos, hermanas, era la copa. Y la peor pesadilla se hizo realidad cuando llegaron al saco del menor, cuando llegaron al saco de Benjamín. La copa fue hallada en el saco de Benjamín. Es lo que nos dice el verso 12. La reacción por parte de los hermanos es vívida y a la vez es um, informativa para nosotros. Note lo que dice el versículo 13 del capítulo en mención. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Hasta ahí. Hagamos una pausa. Ellos rasgaron sus vestidos. Y sabemos, hermanos, que el rasgar las vestiduras, el rasgar el manto es un símbolo de aflicción, es un símbolo de dolor, muchas veces también un símbolo de luto. Había dolor en esta noticia, había aflicción en el corazón de cada uno de los hermanos ante la noticia de que Benjamín podía ser llevado como esclavo. Continúa entonces diciendo el versículo 13 que cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Qué pasaje tan interesante, hermanos. En esta ocasión hay 10 vestidos rotos ante la posibilidad de que uno de sus hermanos fuera vendido como esclavo, fuera entregado como esclavo. Hace años atrás, un joven de 17 años gritaba desde el fondo de una cisterna, desesperado a sus hermanos que se apiadaran de él, que tuvieran misericordia de él, que no lo vendieran como esclavo. Y en esa ocasión solamente hubo un vestido que se rasgó. Fue el vestido de Rubén cuando se dio cuenta que su hermano ya no estaba en el pozo. Qué cambio tan radical. Ya no es solamente un vestido rasgado, sino que ahora hay 10 vestidos rasgados por Benjamín. Hay otra cosa interesante que notar allí. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido uno de los hermanos de Benjamín? Dice el texto que cada uno cargó su asno y volvieron todos a la ciudad. Todos regresaron. Todos se fueron de vuelta a Egipto. Nadie dejó allá a Benjamín. Podemos contrastar, hermanos, que por mucho menos de lo que sucedió aquí, se quedó Simeón y todos regresaron a casa de su padre. ¿Qué hubiera hecho usted? Así que podemos ver inmediatamente que hay un cambio, hay un contraste entre la situación que hubo hace años atrás con José y la que hay ahora con Benjamín, que ya nos da indicios de que Dios ciertamente estaba obrando en la vida de los hermanos de José. Así que los hombres ensillaron de nuevo sus asnos y los 11 regresaron de vuelta a la ciudad. Y eso me lleva, hermanos, al tercer punto, la confesión de Judá. La confesión de Judá.
Y eso lo vamos a poder ver a lo largo de lo que resta del pasaje, el verso 14 hasta el verso 34. Sin embargo, antes de ver la confesión de Judá, quisiera llamar su atención a algo interesante. Note quién sale a la palestra en el verso 14. Moisés se asegura de hacernos el énfasis de quién sale a la palestra. Versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Se menciona Judá va al frente. Judá va por delante de sus hermanos. Judá es el que sale a la palestra. Y hermanos, esta es una demostración de que las palabras a su padre en el capítulo 43 que vimos hace un par de semanas atrás, no eran simple y vana palabrería, sino que Judá estaba verdaderamente dispuesto a ponerse como fiador de su hermano. Contrástelo nuevamente, hermanos, con años atrás. ¿Recuerda usted quién tuvo la idea de vender a su hermano por 20 piezas de plata? Sí, tiene toda la razón. La idea fue de Judá. Fue Judá el que años atrás sugirió la idea de, en lugar de matar a mi hermano, vamos a venderlo y saquemos provecho de ello. Y sacaron 20 piezas de plata. Y ahora, por el contrario, por una copa de plata, él está dispuesto a ponerse entonces en el lugar de su hermano. Y no solamente él, hermanos, como mencioné, los otros 10 hermanos están todos dispuestos a pedir por la vida de Benjamín. Note lo que menciona el verso 14, todos de rodillas, una vez más en total sumisión. Entonces, quisiera llamar su atención, hermanos, a la respuesta de Judá entonces al cuestionamiento de José. Note lo que dice el verso 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Qué interesante respuesta, hermanos. Y hay dos cosas que me gustaría que notara en la respuesta de Judá. Hay tres cosas que hay que notar en la respuesta de Judá. La primera cosa que hay que notar es que no hay ninguna autojustificación. No hay ninguna autojustificación. Noten las palabras. ¿Qué pues diremos? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo podemos justificar esto que está sucediendo? Esa es la respuesta de Judá hacia José. Cuando José pregunta, ¿cómo me pudieron hacer esto? Y hermanos, nótenlo. Esa es la respuesta de alguien que ha visto que él es responsable de sus pecados y no una víctima de las circunstancias. Se dio cuenta que él no era una víctima de las circunstancias, sino que era responsable de las circunstancias. Note lo que continúa diciendo el verso 16. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha visto nuestra iniquidad. Note, hermanos, Judá no le echa la culpa a Benjamín. Nadie dice,
Benjamín, por tu culpa estamos en estas circunstancias. Nadie dice, como nos gusta decir en nuestros tiempos actuales, la culpa es del diablo. El diablo es el que me tiene en esta circunstancia. Ellos entendieron que lo que sucede o lo que estaban experimentando es la consecuencia de lo que ellos hicieron años atrás con aquel jovencito de 17 años. No hay más excusa, no hay justificación alguna, no hay palabras de autojustificación. Lo segundo que hay entonces es confesión. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Eso fue la palabra que dijo Judá. Judá y sus hermanos vieron, hermanos, de primera mano las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en una ocasión en la que se encontraban en medio de una multitud, en una ocasión en la que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que se cuidaran de la hipocresía de los fariseos. Y le voy a pedir, hermano, que me acompañe a Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 2, que dice de la siguiente manera: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará ¿a dónde? En las azoteas. Las palabras del Señor Jesús advirtiendo acerca de la hipocresía. La hipocresía de aparentar piedad por un lado y mostrar nuestros verdaderos colores en otro lado. Dice el Señor Jesús que nada hay descubierto, encubierto, que no haya de descubrirse. Todas las cosas están desnudas delante de aquel que lo ve todo. Así que Judá entra en confesión. Dios ha hallado, Dios ha descubierto la maldad que hay en tus siervos. No en Benjamín, no en José, la maldad que había en ellos mismos. Se dieron cuenta que su pecado fue hallado y que no tenían ninguna excusa delante de José. Lo cual entonces lleva a la tercera cosa que debemos notar en el verso 16: humillación. Están todos de rodillas, una vez más en cumplimiento de lo que Dios le había mostrado en sueños a aquel joven de 17 años. Y noten las frases que sale de su boca. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Qué cambio de actitud, hermanos. Contraste al Judá y a sus hermanos del capítulo 37 con el Judá y sus hermanos del capítulo 44. Qué diferencia entre los hombres arrogantes, soberbios, y los hombres humildes que vemos ahora. Pero note, José indaga aún un poco más. Nótelo en el verso 17. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Así que José en pocas palabras le dice: no, yo sería incapaz de hacer algo así. ¿Por qué pagaría justo por pecador? Aquel que fue
ese será mi siervo, los demás vayan todos con su padre. Y hermanos, en uno de los relatos de intercesión más profundos y poderosos de las Sagradas Escrituras, Judá responde a José y lo hace explicándole el detalle de la conversación con su padre de vuelta en la tierra de Canaán. Y eso es lo que se dispone a hacer desde el verso 18 hasta el verso 32. Judá le da a José más información de la que él tenía. Se muestra a Judá diciéndole a José que él, Judá, se ofreció como fiador o garantía por Benjamín, su hermano. Se ve a Judá explicándole a José que la vida de su padre estaba ligada a la vida del muchacho. Lo podemos ver en el versículo 31. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Y note lo que dice el verso 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Judá es quien pide quedarse y que los 11 o los otros 10 se vayan. ¿Qué contraste, hermanos? ¿Qué contraste? Y note lo que dice el verso 34, el último verso que leímos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Quisiera que recordaran, hermanos, que cuando vendieron a José años atrás, no hubo ninguna preocupación ni por José y mucho menos en cómo pudiera sentirse su padre. Aquel hombre que le hizo la túnica de colores al hijo que amaba, aquel hijo que velaba por sus intereses, ninguno de ellos tuvo el más mínimo remordimiento de lo que eso le haría a su padre. Sin embargo, cuando Benjamín se vio afectado por la misma situación, vemos entonces que hay ahora mucha preocupación por Benjamín y por el efecto que produciría en su padre. Atestiguando, miren el verso 34, las palabras, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Yo no podría ver el mal que sobrevendría a mi padre. Esto es testimonio. Esto es una clara argumentación de un corazón renovado, de un corazón diferente. Una prueba ineludible de verdadero arrepentimiento. Y la muestra de eso, hermanos, es el hecho de que José no pudo resistirse. Note lo que dice el verso 1 del capítulo siguiente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos
y oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Ante tal confesión, ante tal muestra de arrepentimiento, José no pudo resistirse y finalmente se revela a sus hermanos por quien él es realmente. Así que esta prueba de José que vimos permite que podamos observar la reacción de los hermanos ante el evento y nos permite ir viendo que hay un cambio en sus corazones y finalmente nos muestra una obra de confesión, nos muestra palabras de confesión, palabras de arrepentimiento por parte de Judá y todos sus hermanos. De manera que el objetivo de Dios en todo esto, mediante la prueba de José, se ha cumplido. Y como hemos estado viendo, Dios utilizó las circunstancias en la vida de estos hombres para traer arrepentimiento. Y hermanos, yo quisiera cerrar esta preciosa parte de la historia y todavía hay más que probablemente estaremos viendo la próxima semana, pero solamente quisiera cerrar con 4 puntos de aplicación que son visibles para nosotros en este evento del capítulo 44. La primera cosa que quisiera que notemos, hermanos, es que Dios cambia corazones. Dios cambia corazones. Somos testigos del cambio en los corazones de los hermanos de José. El Judá del capítulo 37 y 38 con el incidente de Tamar no es el mismo Judá del capítulo 44. De manera que no importa qué tan malo usted se considere o qué tan imposible se vea su situación, si Dios pudo cambiar a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dios también lo puede transformar a usted. Dios también lo puede transformar a usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Dios cambia corazones. La segunda aplicación que debemos ver a lo largo de este pasaje es que de la misma manera que José probó los corazones de sus hermanos, Dios prueba nuestros corazones. De la misma manera, Dios prueba nuestros corazones. Acompáñenme al Salmo 7. Salmo 7, versículo 9. Dice de la siguiente manera: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú a quién, al justo. Porque el Dios justo, ¿qué hace? Él prueba la mente y el corazón. Y por eso entonces dice el salmista, versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva a quienes, a los rectos de corazón. Versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y lo ha preparado. Dios es un Dios justo. Y Él prueba nuestros corazones. De manera que ha de salir
lo que hay en él. Y hermanos, permítame decirle que lo que hay en nuestros corazones trae como resultado la aplicación o el punto número 3. De la misma manera en que Judá y sus hermanos estuvieron delante de José, nosotros nos encontramos delante de Dios. Las mismas palabras que salieron de la boca de Judá son las mismas palabras que saldrán de nuestra boca delante de Dios. El versículo 16 es un recordatorio de precisamente de cómo nos encontramos delante de Dios, sin excusa alguna. Note la frase, ¿qué diremos? ¿Qué responderemos? ¿Cómo nos justificaremos? No hay excusa. Job se dio cuenta de eso. Durante todo el libro se escucha a Job pidiendo una cita con el Creador, una cita con el juez justo. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 40, verso 4. Note la respuesta de Job, hermanos. No estoy hablando de un criminal a sueldo. No estoy hablando de un mafioso. No estoy hablando de un violador. No estoy hablando de un homicida. Estoy hablando de Job, de quien se tiene testimonio de que era el hombre más perfecto sobre la faz de la tierra. Pero note su condición delante de Dios. Job capítulo 40, versículo 4. He aquí que yo vil, soy malo. Y note la pregunta que viene luego. ¿Qué te responderé? ¿Qué puedo decir? Mi mano pongo sobre mi boca. Job llegó a la conclusión delante de Dios que él era vil y que no tenía argumento ni excusa delante de Dios. Y así nos encontramos cada uno de nosotros, hermanos, cuando nuestros corazones son probados. Dice el Señor que no hay uno justo, no hay uno bueno, no hay quien entienda. Es por eso que necesitamos a alguien que medie en nuestro lugar, alguien que tome la culpa por nuestro pecado. Alguien que diga, como dijo Judá, sea la culpa sobre mí. Sin embargo, esta persona que necesitamos usted y yo, mi amado hermano y hermana, a diferencia de Judá, tomó la culpa por nuestro pecado siendo inocente. Siendo inocente. Judá no era inocente, hermanos. Por eso Judá aquí nos señala a un verdadero mediador, a un mejor mediador, Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, gloria al Señor, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, perdón, pero vivificado en el Espíritu, vivificado en el Espíritu. El justo se entregó y tomó la culpa de los injustos para acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios, porque todos nos encontramos delante de Él sin ninguna excusa. Dejemos de autojustificarnos, hermanos. Dejemos de echarle la culpa a los demás y vayamos delante de Dios y reconozcamos
nuestro pecado de la misma manera que Judá y los hermanos hicieron. El Señor ha hallado nuestra iniquidad. Cuarto y último punto, hermanos, y con esto me callo. José pudo ver el corazón contrito y humillado de sus hermanos. José lo pudo observar, José lo pudo ver. Y hermanos, una de las evidencias de un corazón arrepentido es un corazón contrito y humillado. Acompáñenme al Salmo 51. Lo vimos la semana pasada, quiero que lo veamos hoy también. Salmo 51. Y vamos a enfocarnos en el verso 17. Note lo que dice allí el Salmo. Recuerden que esto es el Salmo del rey David cuando fue confrontado y confesó su pecado. Los sacrificios de Dios son ¿qué cosa? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Isaías 57, versículo 15, lo cantamos bastante, porque así dijo, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la obra de nuestro Dios. Salmo 34, Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva. ¿A quiénes salva, hermanos? A los contritos de espíritu. Es por eso, hermanos y hermanas, que en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 3, podemos escuchar las palabras del Señor Jesús diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los quebrantados en espíritu, bienaventurados los contritos, perdón, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Dice el capítulo 45, el verso 1 y 2, que José al escuchar la declaración de Judá, al ver su corazón contrito, al ver su corazón humillado, se revela ante ellos finalmente. De la misma manera, Dios responde ante un corazón contrito y un corazón humillado. David lo dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por esa razón, el corazón contrito y humillado recibe perdón. Recibe perdón. Y esa es la buena nueva del Evangelio. Perdón de pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. El rey David estaba clarito y lo dijo en el Salmo 32, versículo 1, uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es el llamado del Evangelio hoy. No justifiques tu pecado. Confiesa tu pecado como Judá y sus hermanos hicieron. Ven a Cristo hoy y sé perdonado. Y hermanos y hermanas, aquellos que hemos sido perdonados, no es algo de una sola vez, no es algo de un solo día, sino
que debemos vivir nuestras vidas en constante arrepentimiento. Es por eso que Él nos dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuán glorioso es nuestro Salvador, cuán glorioso es nuestro Redentor, que aun cuando éramos culpables, Él nos perdonó. Ven a Cristo hoy y sé perdonado. Que el Señor te bendiga ricamente. Los amo a todos en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, la gloria, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has dejado de la preciosa misericordia, de la preciosa gracia, del precioso perdón que encontramos en Cristo Jesús. Señor, te agradecemos porque hemos sido testigos de que tú transformas corazones. Te agradecemos, Señor, porque somos testigos de que aun cuando tú pruebas los corazones y encuentras iniquidad en ellos, tú nos transformas y nos das un nuevo corazón en Cristo Jesús. Uno que quiere amarte y amar a su prójimo. Señor, te agradecemos porque tú enviaste a alguien que pagara la culpa de nuestro pecado, que recibiera la muerte que nosotros merecíamos para tener entonces acceso a la vida eterna y comunión contigo. Gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Redentor. Señor, gracias porque en virtud de su sacrificio, tú nos das corazones nuevos, corazones contritos y corazones humillados. Señor, danos corazones contritos, humillados. Oramos hoy, Señor, de manera que podamos disfrutar del perdón. Que tú no nos volteas el rostro cuando ves un corazón contrito y humillado, sino que nos perdonas y nos recibes con brazos abiertos, así como recibiste o recibió el Padre al Hijo pródigo en su humillación. Gracias por tu palabra, Señor. Es en Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias por su tiempo, hermanos. Gracias. Los amo a todos en el Señor y hasta que nos volvamos a encontrar. Dios los bendiga a todos muy, muy ricamente.